Entonces, empecemos por la introducción a la ciencia de datos. ¿Listo? Estuve analizando la ciencia de datos. Es una carrera, una aplicación, ¿no? Una especialidad de cualquier carrera, también de la ingeniería electrónica, que va a tener o empieza ya a tener mucho auge en este mundo, ¿no? Ser científico de datos es muy importante, ¿no? No solo para poder predecir eventos, sino también para ganar dinero, ¿no? Eso es bien importante. Por ejemplo, cuando uno invierte en la bolsa, ¿no? Uno cree que la bolsa solamente es para los ricachones, ¿no? Y uno perfectamente puede empezar con $10. Hay aplicaciones móviles, hay también aplicaciones pues para el computador que le permiten hacer inversiones de centavos de dólar, ¿no? Y poco a poco ir creciendo. Toca estudiar un poco el movimiento de la bolsa a nivel mundial. Es un algoritmo realmente, entonces ahí es donde entra el científico de datos, ¿no? La persona que sabe encontrar información oculta en un conglomerado de datos inmenso que genera el ser humano y que ha generado y que ha crecido enormemente, ¿no? Eh, Hay gente pues que solamente vive de eso, ¿no? Se meten en el computador, se ponen a hacer inversiones, compran divisas, las venden, ganan unos poquitos dólares, lentamente va creciendo el capital y después imagínense tener de $10 100, después 1000, después tener 10,000, eso ya es harta plata en dólares chinos. Entonces yo les recomiendo, en vez de uno estar jugando en el Free Fire, en el Call of Duty, ¿no? En los juegos que son pertinentes pues, para su edad, para mi edad. A mí me gusta jugar todavía, imagínense, ya soy un cuarentón. Y, y todo eso se puede aprovechar para aprender a invertir, chinos. Y ahí, en esta materia, vamos nosotros a tratar de entender el comportamiento de eh, ciertos conglomerados de información. ¿Listo? No necesariamente tenemos que ser contadores o administradores. Simplemente hay que saber de números y los ingenieros sabemos harto de números. Entonces, yo los motivo a eso y ahorita que están guaguas, ustedes que tienen alrededor de 20 añitos, menos inclusive, empiecen una carrera de, de inversión, de ahorro en dólares. El dólar está a 3.800 pesos chinos. Ese dólar no se cae nunca. Ahorita mismo la economía con esta pandemia, eh, China está muerto de la risa, pues, ¿no? Está aliado con Rusia y le están dando duro al dólar. Y a pesar de que Estados Unidos, pues, es la primera potencia, todavía están en carrera de desbancarlo. Y si llega a suceder eso, el, el dólar quedaría de segundo, pues, en el mundo. Y a pesar de que esté de segundo en el mundo, el valor sigue siendo alto, pues, ¿no? Comparado con nuestro peso, que es la segunda moneda más devaluada del mundo, chinos. ¿Listo? Obviamente el bolívar no vale nada, pues, ¿no? Pero esa devaluación ya creo que llegó a su tope. En cambio, el peso se está devaluando y cada vez más, pues imagínense. Ahorita, hace poco, un chino que compra aparatos en la China, le pregunté pues para que me compre una FPGA, ¿no? Y me dice, no, está muy caro ahorita, el dólar está muy caro, imagínense, es porque este peso nuestro que lo ganamos nosotros los profesionales, los trabajadores, sus padres, pues, ¿no? Y ustedes si tienen sus negocios, aquí en Colombia, digamos que no se nota tanto la devaluación porque el pan, los huevos, la canasta familiar se mantiene relativamente igual, ¿no? Pero ustedes salen con ese peso a otro país y ahí sí se nota. Es más, vámonos aquí al ladito, al Ecuador, vámonos a Atacames o vámonos a Tulcán nomás.
y vayan a comprarse un desayuno y vale $5. $5 en Colombia son casi 20.000 pesos. Un desayuno de 20.000 pesos. Eso es un plato caro aquí en un restaurante bueno aquí en Pasto, imagínense. Entonces, y allá en Ecuador es un desayuno normal, como el desayuno que nosotros podemos comer en nuestra casa, que es unos 2 huevos, un pan o 2 panes, una taza de café y un jugo. Y se acabó, chinos. Entonces, imagínense que nuestro peso está muy devaluado y es por este gobierno. Yo les recomiendo el libro Padre Rico, Padre Pobre, léanlo, chinos. Este es un libro buenísimo. Es de Robert Kiyosaki, es un señor de ascendencia japonesa, que es riquísimo y que aprendió de 2 personas, el papá propio, el papá natural, que era un profesor, una persona muy estudiada, así como cualquier profesor en el mundo, pero que mantenía mal económicamente. Y el otro papá, el papá del amigo de Mike, que era un negociante y no tenía muchos estudios académicos, más bien tenía viveza, perspicacia para hacer inversiones en la vida. Y desde chiquitos ellos empezaron a hacer inversiones, a aprender a vivir de las dificultades, a aprovecharse de tener amistades y que los otros tengan dinero y uno pueda pedir prestado, hace el negocio, saca la ganancia, devuelve la plata y ya tiene, sin tener uno un peso, ya tiene uno una platica, una ganancia. ¿Listo? Entonces es un libro muy bonito, es cortico, tiene como 350 páginas, eso en un mes lo leen, es muy chévere, es de educación financiera, que nadie nos va a dar, chinos. A ver, ¿quién de ustedes le dice, vea, ahorre, vea, está el peso así, vea, nada? Aquí es gaste y beba y joda y que el futuro no sabemos, a ver si mañana nos morimos o me gano la lotería, nada, chicos, uno tiene que planear. Un ingeniero ordenado siempre planea, siempre se organiza. Entonces, lean ese libro, inviertan o empiecen a ahorrar en dólares. Si no quieren invertir, abran una cuenta en un banco internacional. Bancolombia les permite abrir una cuenta en dólares. Creo que da vivienda también. Y así tengan poquito, vayan ahorrándolo en dólares. Lentamente, ese ahorro va creciendo solito porque está en dólares, chicos. Al paso que vamos, eh, el, el, este peso se va a devaluar más durante estos 2 años de presidencia de este señor. Y si llega otro presidente y empieza a subir el peso, igual el dólar sigue siendo fuerte, chinos. No importa. Entonces, eso les comento. Y para eso aprovechemos a ver este cursito que vamos a ver para ver cómo se comportan los dolaretes. A ver si hacemos una tarea e invertimos unos $10 en la bolsa y a ver cómo es que vamos a ganar. ¿Listo? Con la ciencia de datos. Bueno, chinos, verán, entonces, eh, todo lo que es nuestro mundo gira en torno a los datos. Se alcanzan a ver las imágenes, ¿no? Los datos no es solamente la información válida, ¿no? El conocimiento escrito, digamos, las patentes, los libros, los planos de los computadores, los carros, ¿no? La parte, digamos, científica. Los datos también son todo aquello que nosotros hablamos, pensamos, hacemos de todas las acciones que actualmente se mueven en la Internet, por ejemplo. ¿Listo? Uno busca en Mercado Libre, busca, por ejemplo, para esta electrónica que es muy pertinente, busca un multímetro, busca un Arduino, busca un sensor. Inmediatamente en las redes sociales, ya sea en el Facebook, en el Twitter, en todo, inclusive al correo electrónico, le están llegando sugerencias similares a lo que uno buscó y uno no tiene ni idea o uno cree que el Mercado Libre o la Internet
solamente se preocupa por sí mismos. Estos mega sitios web, estas empresas grandes de la informática, de la electrónica también, no solamente la informática, se preocupan porque uno está buscando algo, están escuchando nuestros deseos, nuestros pensamientos y le sugieren. Y uno solamente por ver publicidad de otras cosas puede estar comprando chinos, puede estar adquiriendo algún producto. Miren, por ejemplo, las imágenes. El genoma humano a principios de este siglo, a finales del anterior, se desencriptó. Y gracias a eso se pueden crear en los laboratorios, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en Japón, ¿no? En China, se pueden crear personas que no hereden genes que a largo plazo los van a matar. Por ejemplo, el gen de la diabetes. La diabetes uno se puede cuidar, chinos, dejar de comer tanto dulce, comer el dulce natural en las frutas, comer la panelita, dejar el azúcar, los chocolates procesados y todo eso. Pero si en la familia hay un diabético, genéticamente estamos predispuestos para eso. Y podemos contagiarnos o no contagiarnos, desarrollar esa enfermedad. Ahí en el genoma humano permite suprimir ese tipo de comportamiento genético. Lo mismo para el cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Se puede hacer por personas, por ejemplo, que somos bajitas. Podemos hacer que de ahí en adelante nuestros hijos sean altos. ¿Listo? Se puede también cambiar el color de los ojos, ¿no? Se puede hacer muchísimas cosas. Están haciendo mejores personas y eso calladito, calladito. ¿Listo? Acá en América Latina, no, pues acá es lo tradicional. Como somos, heredando genéticamente la riqueza de nuestros ancestros, de nuestros padres, pero en otros países ya están mejorando la raza. Lo que Hitler quería hacer, lo están haciendo en países desarrollados. Miren ahí la medicina, chinos, en la parte derecha, si ven las radiografías, la inyección, eso es un área importantísima, ¿no? El radiólogo cobra una importancia enorme en la vida. Ahorita uno con la resonancia magnética, con la tomografía axial computarizada, el TAC, con los rayos X, con las ecografías, que son, todo eso son desarrollos de ingenieros que los aprovecha la medicina. Y gracias a eso se puede verificar funcionamientos de diferentes sistemas de nuestro cuerpo, tanto el óseo, ¿no? El muscular, hasta el nervioso, chinos. ¿Listo? Eso es algo impresionantemente importante en la vida del ser humano. ¿Listo? Abajo está el cine, el arte, la música, ¿no? Cada vez hay más producciones, hay producciones de Hollywood, ¿no? De varios millones de dólares, de cientos de millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, comentándoles, o ustedes ya saben que pues dentro de la televisión, de los estrenos recientes en streaming está Netflix, que es una empresa súper millonaria, ¿no? Y Amazon, que pues viene de esa gigante que inicialmente empezó vendiendo libros, está el Amazon Prime, y viene ahorita en noviembre el Disney Plus, ¿no? Y una competencia brava y eso barato acá, creo que va a ser a $3, a $1, yo no sé, eso baratísimo, chinos. Entonces, imagínense que hay una gran cantidad de datos, no solamente las películas ahorita que son de hasta el año pasado, sino los clásicos. Y no solo los de Estados Unidos, sino de cualquier tipo. Uno en Netflix encuentra hartísima película colombiana, por ejemplo, china, mexicana, de muchísimas partes que uno no tenía ni idea que existían. ¿Listo? El acceso al video, a la película, es mucho más fácil. Obviamente uno se mete por páginas piratas o de descargas piratas y puede encontrar la película que salió el fin de semana pasado y la puede estar viendo. Eso
genera hartísimos datos chinos, ¿listo? En la parte de abajo, miren que están algo bien importante que nosotros necesariamente lo hacemos, ¿no? El manejo de las gráficas, ¿no? Las tortas, las barras, los histogramas, ¿no? Las gráficas de líneas. Eso uno cree que es solamente para los contadores y que ellos son los duros del Excel y que nada más. Los estadísticos que trabajan con el MATLAB, el SPSS, el StatGraphics, y no, chicos. Nosotros también tenemos que ponernos a trabajar con estadísticas. ¿Listo? Las estadísticas son, o es un área de las matemáticas que permite predecir comportamientos de acuerdo a un modelo preestablecido. Ustedes, por ejemplo, en matemáticas vieron algunos modelos de probabilidad, ¿no? O van a ver modelos de probabilidad. Y de acuerdo a eso se puede establecer el comportamiento del fenómeno. Por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Esta pandemia calcularon o han calculado todavía que el pico va a llegar en el 28 de octubre, del 28 de diciembre, chicos. O sea que en teoría la Navidad va a ser todavía eh, en cuarentena voluntaria, pues, ¿no? A partir del próximo mes ya es voluntario. Obviamente la gente que nos vamos a cuidar, que queremos más a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros padres, pues vamos a mantener las reglas. Otras personas no lo harán. Esa pandemia obedece a un modelo. Esos modelos ya son viejos, chinos. Eso no es de ahora. De acuerdo a la cantidad de gente, al potencial que tiene digamos, en nuestro Colombia, los hospitales, la capacidad sanitaria, ¿no? Que puede llegar a tener, se calcula hasta cuándo puede llegar. Todos nos vamos a infectar del COVID y todos tenemos que superarlo. Es una gripe más fuerte, por eso tenemos que tener las defensas altas, comer bien y cuidarnos como nos cuida nuestra madre, ¿no? Que es con la guapanela, el eucalipto, el Dolex o el acetaminofén, ¿no? Y un poquito del ibuprofeno, que es el desinflamante, ¿no? Bueno, aparecen también los libros, ¿no? Como les decía, bibliotecas en el mundo es lo que hay, pero cada vez más existen bibliotecas virtuales, ¿no? Cuando empezó la pandemia, muchas bibliotecas permitieron el acceso gratuito, ¿no? A textos científicos, a libros que nosotros podemos utilizar en nuestra labor como docentes, como estudiantes, como profesionales, ¿no? Y de acuerdo a eso, existe hartísima información en el mundo. Ustedes buscan en las bases de datos en Cielo, ¿no? En Scopus, en las que da el Sevier, ¿no? En la Nature, ¿no? Y en las diferentes revistas también, ¿no? Y encuentran información de productos, de aplicaciones de la electrónica, a la medicina, al agro, a las telecomunicaciones, a las energías limpias, montones. Hay altísimos chinos y hay esta señora que es ucraniana, creo que es ucraniana o rusa, que desarrolló ese portal web, el SciHub, que permite quitar la seguridad de las bases de datos y uno puede descargar perfectamente los artículos y hacer que nuestro proyecto de grado sea cada vez más rico en cuestión de referencias, ¿no? Ustedes ya empiezan el desarrollo de su proyecto de grado y entonces que tienen que necesariamente leer por lo menos unos 20 o 30 artículos para formular muy bien su idea, plantearla, sustentarla, ¿no? Es muy chévere. Esta labor es muy bonita, la ciencia, chinos. Y por último, miren que ahí está el espacio, chinos. Ya no solamente buscamos información aquí adentro, en este planeta, ¿no? En el mar, en la tierra, en el aire, sino por fuera, en el espacio. A cada rato la partir de las ondas, a partir de los telescopios, que hay planetas relativamente cercanos a 4 millones de años luz. Eso es imposible, pues, para llegar ahorita. 4 millones de años luz. ¿Eso qué significa? Que tienen que pasar, o tendríamos que viajar
en una nave que viaje a la velocidad de la luz durante 4 millones de años para llegar a ese planeta. O sea, puede que se acabe la vida en la Tierra y no hemos llegado a ese planeta. Entonces, realmente estamos un poquito lejos con la tecnología actual. Seguramente, al paso que va esta evolución, tendríamos que ver las teorías de Hawkins, ¿no? Que podríamos tratar de viajar a través de un agujero de gusano para pasarnos de un lado a otro, como por un túnel, ¿no? Hay una película bonita, me gustaría que la miren, se llama Contacto. Es sobre los agujeros de gusano, sobre telecomunicaciones, sobre el contacto que puede haber con alienígenas. Y es bonita, esa me gustaría que la miren, búsquenla y la miren, Contacto se llama. Bueno, chinos, entonces, eh, hay, hay datos por montones, el mundo gira en torno a los datos. Bueno, miren chinos, esa información es sobre la información digital en el mundo. ¿Listo? Miren, el primer circulito de los señores que están en el circulito de fondo rojo, aparecemos que hay aproximadamente 7.6 billones. Un billón para los gringos es 10 a la 9, ¿no? Para nosotros es 10 a la 12. ¿Listo? Eh, hay muchas personas, chicos. El mundo está superpoblado. Si van a tener hijos, es mejor que tengan un hito, máximo 2 y ya, o si no, no, tengan un perro mejor, un gato. Estamos superpoblando el planeta y el planeta no se está acabando por el fenómeno que está latente en Colombia, ¿no? Que es la corrupción, la guerra, ¿no? No se está acabando por eso, está acabando por la superpoblación, chicos. En la China y la India tienen casi la tercera parte, más de la tercera parte de este numerito. Y, pues un día normal en Beijing, en Pekín, es como si estuviera nublado siempre, ¿no? La contaminación es tenaz, es exagerada. Ustedes, pues, no sé si han ido a Bogotá, uno mantiene en Pasto, el aire es puro, ¿no? El aire más puro de Colombia es el de Pasto. Eh, los ojos, la misma piel, el cabello, la ropa no se ensucia cuando uno está caminando, cuando uno va en el centro y bueno, listo. Ustedes van a Bogotá y solamente nosotros los que somos de acá, solamente por ir a Bogotá, bajarse del Transmilenio, estar en la ciudad, ya le arden los ojos. ¿Por qué? Por la polución, por la contaminación. La cantidad de gente, en la estadística estaba pillando yo también la cantidad de población que tenemos en Nariño y al cabo del último censo, 2018, no llegamos ni a 400.000 pastuzos en Pasto. En Bogotá está casi los 8 millones, es casi como decir 20 pastos, población. Es una vaina impresionantemente poblada, Bogotá. Obviamente es más grande, pero es súper poblada. Nosotros aquí en Pasto, con pastuzos e inmigrantes, no llegamos ni siquiera a 400.000, imagínense. Y Pasto pues es pequeño, ¿no? Pero uno sale a mediodía en Pasto y encuentra hartísima gente en el centro. Imagínense Bogotá, chicos. ¿Listo? Imagínense Buenos Aires, que tiene 18 millones, imagínense Nueva York, imagínense Ciudad de México, que tiene casi 30 millones de habitantes, imagínense la China, la India. Entonces, la población siempre afecta y entre más población, más datos. ¿Listo? Miren, eh, la cantidad de usuarios móviles que hay. A ver, el boom de la telefonía móvil empezó al principio de este siglo, ¿no? En Colombia, ¿no? Aunque el celular es de 1975, ¿no? Ya lleva 45 añitos.
lo hizo Motorola, ¿no? Inicialmente era un teléfono inalámbrico nomás, como cualquier teléfono. Era una panela, una vaina grandísima, un celular, pero lo logró hacer Motorola. Después empezaron a crear las células, que realmente una celda realmente, es el nombre, el concepto real es la celda, no la célula. Es un hexágono en el cual en el centro está una antena y tiene una cobertura. Esas células cada vez se hicieron más, se popularizaron más, empezó a haber más telefonía inalámbrica y se conoce actualmente como la telefonía móvil. ¿Listo? Para el próximo año, este año, empieza la quinta generación en Colombia. ¿Listo? En China, en Rusia ya está, en parte de Europa también. ¿Listo? ¿Cuántos teléfonos o dispositivos móviles hay en el mundo? Pídenme, chicos. 5.1 billones, hartísimos, chinos. Por cada 3 personas aproximadamente hay 2 teléfonos móviles. Vigentes, ¿no? Es decir, que estén funcionando, porque yo puedo tener 10 teléfonos móviles desde que empezó la telefonía móvil aquí en Colombia, pero solo uso uno. ¿Listo? Eso, por ejemplo, está generando una basura electrónica inmensa y eso no se debe tirar al basurero. Si ustedes la tiran al basurero en el momento en que la vayan a botar al botadero de basura Santanas, aquí yendo para Huesaco, si lo van a enterrar, la tierra se va a demorar muchísimos años en absorber los componentes. El plástico, por ejemplo, se demora como 200 o 300 años. Los componentes discretos, ¿no? El microprocesador que tiene silicio, las resistencias, ¿no? Y los metales también, ¿no? Eso no se debe hacer. Deberíamos, aquí en Pasto, ya empezar a crear una empresa de reciclaje de basura electrónica. Eso sería un buen proyecto y eso deberíamos motivarlo nosotros los electrónicos, no los ingenieros ambientales. Bueno, hay muchísimo teléfono móvil, tablet, ¿no? Dispositivo vigente. No solamente eh, son teléfonos o tablets, ¿no? También hay carros móviles, hay motos, hay personas móviles, un abuelito uno le regala los zapatos con el GPS y lo está monitoreando todo el tiempo, el abuelito no se va a perder, así tenga el Alzheimer, uno coge, lo busca y lo va a traer y listo. Así mismo para los animales, así mismo para los animales de granja, ¿no? Para evitar el avillato, ¿no? El avillato es cuando empiezan a robar el ganado, ¿no? Entonces ustedes cogen perfectamente, le ponen el collar a la vaquita, que pues, una vaca que pesa perfectamente 200, 300 kilos, que le pongan en el cuello un collar unas 200 gramos, eso no es nada, y lo están monitoreando. Ya ven, es una aplicación de la electrónica para evitar el robo de animales. Bueno, pide pues el número de usuarios de Internet. Tristemente hay que decirlo, ¿no? Esta pandemia sacó como, eh, sacó a relucir que en Colombia el 40% de Colombia no tiene conexión a Internet, chinos. Es hartísimo. Si somos 50 millones de colombianos aproximadamente, 20 millones no tiene conexión a Internet. Entonces uno dice, bueno, yo dicto la clase desde mi casa y listo, ya. Yo organizo y ya, listo. Los estudiantes se conectan y ya, listo, cuadramos. Pero hay estudiantes que no tienen Internet, chinos. Hay estudiantes que sí tienen los medios para poder tener Internet, pero las empresas, los ISP, las empresas proveedoras del servicio de Internet, no llegan hasta allá. ¿Listo? O llega una señal, me comentaba un chino que vive en Samaniego, que es que allá no hay Internet, no llega Claro, ni Movistar, ni nada de eso. Y tienen una antena en el sector de cuyo ancho de banda para todo un barrio, imagínense un barrio, es de 5 megabps. Entonces, yo actualmente tengo aquí en mi casa 100 megas. ¿Por qué? Porque voy a organizar pues algo adicional también y porque
la demanda de internet con los 2 chinos que tengo, con mi esposa que sabe estar conectada, siempre es alta. Imagínense 5 megas para una población de 1000 personas, pongamos, o de 500 personas. Es una lentitud, y en un municipio grande. Y miren pues lo que pasó hace poco también, ¿no? O sea que el gobierno, no solamente nacional, sino regional y el propio, se ha descuidado demasiado. Uno cree que en todos los municipios de nuestro Nariño hay internet y que perfectamente puede el estudiante entrar a clase y, y preguntar e interactuar en tiempo real, y no es cierto, chinos. Eso no es cierto. Imagínense los muchachos de la universidad pública que no tuvieron ni siquiera la opción de conectarse. Hay muchos chinos que la de Nariño les regaló el chip para que lo conecten al teléfono con plan de datos. Pero resulta que la empresa de donde compraron los chips, la SIM, no tiene cobertura allá. No sirvió para nada. Entonces esa buena idea que tuvo la U no sirvió para nada, chicos. Entonces, no es solamente decir, bueno, la pandemia, nos encerramos, nos curamos, seguimos. No, chicos. En este país todavía hay mucho por hacer. Tenemos mucho por nosotros, los ingenieros electrónicos, por cubrir. La electrónica es la ciencia, la ingeniería que se encarga de las telecomunicaciones, de que llegue la señal desde un punto remoto a otro, de que más gente pueda contar con ese tipo de servicios. Hay mucho trabajo por hacer en este país, solamente en este país, imagínense en otros países también. Bueno, chinos, miren, usuarios de las redes sociales. La red social en Facebook, pues es la más grande de todas. El LinkedIn, supongo que ya tienen su cuenta en el LinkedIn. El LinkedIn es la red social del trabajo, ¿no? Digamos. Eso no es con memes y pendejadas, sino que es para publicar ustedes sus proyectos, conseguir trabajo, ofrecer sus servicios. Y es a nivel mundial, ¿no? Y ahí también salen convocatorias y se puede trabajar desde acá. Es muy chévere. Miren cuánta gente en el mundo tiene una red social. Casi la mitad del mundo. 3.4 billones, 3.4 mil millones de personas. ¿Listo? Todo mundo, pues, tenemos la red social, es necesario. El WhatsApp, por ejemplo, gracias a eso se economiza altísimo dinero en llamadas. Con un mensajito uno puede llegar a todos los estudiantes y quedó listo. Uno perfectamente puede hacer evaluaciones por el WhatsApp. Puede hacer videollamadas y no tiene ningún costo, solamente ya está metido la voz sobre IP a partir del plan de datos o de la red Wi-Fi que tengo en la casa. El Twitter, dar noticias cortas. El Instagram para subir imágenes. Bueno, el Facebook, los que les decía, y hay una cantidad de redes sociales que uno ni se conoce, ni conoce. Hay redes sociales para adultos, por ejemplo, para conseguir novia, ¿no? Para cantidad de servicios que pueden existir y que existen. Y eso, chinos, que es, digamos, todo lo legal, todo lo que está en el marco de lo legal, el Internet light, digamos, o el Internet sano, porque debajo de eso está el Deep Web y el Dark Web, ¿no? Y eso también tiene una cantidad de redes sociales, de usuarios que se dedican a actividades ilícitas, ¿no? A vender drogas, armas, ¿no? E inclusive a vender órganos, ¿no? Y eso es una vaina que también existe y que hay que cuidarse, chicos. Existe toda esa cuestión del acoso en el Facebook, en las redes sociales teóricamente sanas. Imagínense cómo será en la Deep Web, en la Dark Web. Tendrán cuidado para eso. Si van a navegar en eso, tratarán de instalar el Tor, ¿no? El Tor es un navegador desarrollado
Mozilla, por Firefox, que le da cierto nivel de seguridad a su navegación, porque si ustedes se meten por el Google Chrome, por el mismo Firefox, por el Edge, por el Safari, el Opera, pueden ser hackeados, ¿no? Perfectamente. Y ahí, pues, perdonen, chicos, ahí sí les borran todo, les roban todo, después los acosan. Bueno. Bueno, por último, miren la cantidad de usuarios que están en las redes sociales, pero a través de un sistema móvil, de un servicio móvil, de un teléfono celular, por ejemplo. 3.2. Es decir, en conclusión, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Miren de cuándo es la fecha, del enero del 2019, un poquito más de un año. ¿Qué significa? Que cada vez hay más información, más datos en este mundo. Cada vez, ustedes ahorita mismo, chinos, lo que estamos haciendo ahorita, yo ahorita voy a acabar de esta clase y cojo y grabo el video, ya hay una información. Ustedes van a verlo, van a hacer una tarea que les voy a dejar, ya hay información. ¿Listo? Todo el tiempo estamos generando información. Bueno, miremos la siguiente diapositiva. Bien, pues, esa grafiquita que es exponencial, ¿no? Está mostrando el crecimiento de los datos a nivel global, el datásfero, ¿no? La datásfera. Miren que estamos en el 2020. En el 2020 estamos alrededor de los 40 zettabytes. ¿Listo? Un zettabyte creo que es 10 a la 18. ¿Listo? A ver, entonces empecemos a ver ustedes que son electrónicos. A ver, contéstenme que están calladitos. ¿Cuánto es un kilobyte, chinos? O empecemos desde abajo. A ver, ¿cuánto es un byte? A ver, contesten pues. Estos mancitos. Tocar a la fuerza entonces. A ver, por ejemplo, el señor Daniel Obando. Profe, pues es como una unidad, ¿no? Sí, un byte. Partamos rápidamente, empecemos. Yo empiezo. Un bit es la unidad básica mínima de los sistemas digitales. Un bit. Un bit es un dígito binario, binary digit. Un bit permite almacenar dos datos, o un 0 o un 1. Listo. Si yo lo agrupo en grupitos de 4, estoy haciendo un nible. Un nible. Un nible son 4 bits. Si yo cojo y agrupo en grupitos de 8, estoy haciendo un byte. ¿Listo? Si lo agrupo en grupitos de 16, estoy haciendo un word o palabra, word. Si lo agrupo en grupitos de 32, hago un cubo, un D-word, un double word, una palabra doble. Y si lo agrupo en grupitos de 64, hago una Q-word o una palabra cuádruple word. ¿Listo? Estamos todavía en esta era, ¿no? De los 64 bits. Los microprocesadores son de 64 bits y por ahí está el proyecto de Google, de IBM, del computador cuántico, que eso es otra área que tenemos que ponernos a estudiar porque si nos dormimos los electrónicos, los ingenieros de la cuántica, el ingeniero electrónico no, sino el ingeniero cuántico o el ingeniero de la nanotecnología, pues nos va a desplazar. Entonces nosotros los electrónicos tenemos que estudiar también eso y apropiarlo. Entonces, si yo cojo, ¿cómo dice? Empiezo a agrupar ya en una memoria, las memorias viejísimas que eran de, por ejemplo, el microprocesador que utilizaron, el computador que utilizaron para enviar al hombre a la Tierra en el 69, creo que era un procesador de 4 bits que tenía 4K de memoria. ¿Listo? 4K, ¿qué significa? Que tiene
una memoria chiquitica comparada con todo ahorita. Ni el teléfono celular tiene tampoco, el Xbox, el computador, el celular, la tablet, el mismo televisor o la misma nevera, tiene más memoria. Imagínense, y con tan poquita memoria se pudo llegar a la Tierra en esa época, hace 50 años, 51 años. Imagínense, chinos, cómo ha evolucionado esto. Entonces, vuelvo y pregunto, si yo quisiera empezar a utilizar los prefijos de almacenamiento, el prefijo primero es el kilobyte. El kilobyte es 1024 bytes. ¿Listo? Exactamente es 1024. Mucha gente lo asocia con 1000 nomás. 1000, el kilo también es el prefijo para el sistema internacional, para poder determinar las unidades de, por ejemplo, de distancia, como el kilómetro, que son 1000 metros, el kilogramo, que es 1000 gramos para las unidades de masa, por ejemplo. ¿Listo? Pero para nosotros, en esta, eh, en esta área de la electrónica digital, del almacenamiento digital, el kilo es 1024 bytes. 1024 es 2 a la 10. ¿Sí? ¿Listo? 2 a la 10. ¿Listo? Si seguimos en orden, el siguiente prefijo es el mega, que sería, en teoría, aproximadamente 1 millón de bytes, que según el prefijo del sistema internacional sería 10 a la 6. ¿Listo? Y en el prefijo de los sistemas binarios sería 2 a la 20. ¿Listo? 2 a la 20, que es 1024 por 1024. 2 a la 10 por 2 a la 10. Ahora, si seguimos en orden, que esta ya lo pasamos todavía, ya estamos en el siguiente, ¿no? Entonces, si multiplicamos ese 2 a la 20 por un 2 a la 10, me queda 2 a la 30. El 2 a la 30 es el giga, ¿no? Y el giga, y todavía lo tenemos pues en nuestras vidas, ¿no? El disco duro de 20 gigas, ¿no? Por ejemplo, de 200, de 300, de 1000 gigas, que ya es el tera. En el prefijo de sistemas digitales es 2 a la 30, en el prefijo del sistema internacional es 10 a la 9, que es 1000 millones, ¿no? Es para los gringos el billón. Por eso es que dicen que los billonarios, ¿no? Que tiene el Bill Gates, el Jeff Bezos, ¿no? El Carlos Slim, ¿no? Hasta lo meten a ese payaso del Trump, también entre esos. ¿Listo? Bueno, si sigo en ese orden y lo multiplico por 2 a la 10 por otro kilo, el giga multiplicado por un kilo me queda el tera. ¿Listo? El tera es también, estamos en esta época, tenemos discos duros de 1 tera, 2 teras en la NASA, pues seguramente tendrán unas memorias para sus megacomputadores de teras. ¿Listo? El servicio que, por ejemplo, nos da Google si queremos tener una cuenta premium, lo mismo que Mega, lo mismo que Hotmail, ¿no? Y las casas grandes de correos electrónicos, de servicios informáticos, ya están por el orden del tera. Es simplemente 2 a la 40 en sistemas digitales y 10 a la 12 en prefijos del sistema internacional, ¿no? ¿Listo? Y si seguimos, chinos, en ese orden, el que viene, el que está ya aquí a un pasito, el que sigue después del tera, ¿cuál es? ¿Cuál han escuchado, chinos? El que es 2 a la 50. ¿Cuál han escuchado? A ver, Luis Gabriel. ¿Qué es ¿Sí PETA? está Luis Gabriel? Sí, profe. ¿Qué es PETA? El peta, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? El peta, los petabytes.
¿Listo? El petabyte en sistemas digitales sería 2 a la 50, en sistema internacional sería 10 a la 15, chicos. ¿Listo? 10 a la 15. Y eso es una vaina impresionantemente grande. Listo. Y si seguimos en el orden, que es el 2 a la 60, que es una vaina inmensamente grande. El 2 a la 60 vendría a ser el zettabyte. ¿Listo? El zettabyte es el que ustedes están viendo ahí. En sistema internacional sería 10 a la 18. Una vaina inmensa, chinos. Creo que es aproximadamente con la edad del universo, ¿no? Una vaina muy grande ya es. Entonces, bien, pues en el año 2020, ¿en qué unidad estamos? Casi los 50 zettabytes. Y miren cómo va creciendo. En 5 añitos, en el 2025, estaremos por el orden de casi los 180, los 175 zettabytes. Cada vez se produce más información, más datos en el mundo. ¿Listo? Bueno, chinos. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Listo? ¿Qué hacemos con estos datos? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta materia es sacarle valor a esa información. Todo, absolutamente todos los datos tienen un valor, chicos. Si ustedes pudieran hacer el cálculo de todo lo que se han gastado en cerveza, en eh, el periodo que llevan desde que empezaron a tomar, desde los 14, 15 años hasta ahorita mismo, podrían tener, digamos, un automóvil, o tener un apartamento, o tener un negocio, o haber viajado a Nueva York, a Francia. ¿Listo? Todo, absolutamente todo tiene forma de sacar información. ¿Listo? Y después de sacar ese valor a los datos, tenemos que convertirlo en conocimiento. Si nosotros somos capaces de generar un modelo que nos pueda predecir algo, que nos avise que es que puede pasar de aquí en adelante en este país, en mi familia, que puede pasar conmigo, si le estamos metiendo rigurosidad científica a nuestro pensamiento, vamos a generar conocimiento. ¿Listo? Y para eso existen esas dos grandes áreas, ¿no? De la ciencia de datos, ¿no? Que es puntualmente la ciencia de datos, para nosotros formarnos como científicos de datos, y el Big Data. El Big Data es una aplicación, ¿no? que tiene la ciencia de datos y que el Big Data lo han modelado las diferentes empresas, gracias a las empresas de informática como el Google, ¿no? Microsoft, como Amazon, ¿no? Como Yahoo y en general, ¿no? Los monstruos pues, de la informática del mundo, se ha dado ese concepto, el Big Data. Pero tenemos que estudiarlo o entenderlo a través de la ciencia de datos. ¿Entendidos? Y miren, ahí se alcanza a ver, ¿no? Un poquito. En ese azul claro que está arriba está una palabra bien importante, ¿no? Las estadísticas, chicos. Entonces nosotros no tenemos que dejar de lado las estadísticas. ¿Listo? Poder tener en cuenta la visualización. Miren, ¿a qué se refiere a eso? A que absolutamente todo sucede por algo, de que nada es al azar, de que si empieza a haber una tendencia, eso se va a permitir, se va a visualizar en el mundo, chinos. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, porque son jóvenes, la moda, por ejemplo, es una manera de manipular a las personas. Y de acuerdo a eso, se generan productos que son innecesarios, pero que por moda son de alto consumo. ¿Listo? Y por eso se enriquece la gente. Entonces, crean la necesidad, venden el producto, se enriquecen, se acaba esa moda y terminan ricos. Es una manera de hacerse millonarios, chinos. Por ejemplo, eh,
el teléfono móvil, el computador y todo eso hace 200 años era necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, obviamente no había tanta tecnología, pero el mundo siguió. La ciencia avanzó lentamente, pero siguió, no se extinguió. Como era la ciencia hace 1000 años, chinos, o hace 3000 años, con los griegos también. Entonces, no necesariamente eh, por el hecho de que exista cierto tipo de tecnología, es que el ser humano tiene razón de ser, razón de existir en este planeta. No, ha pasado varios siglos. Por ejemplo, la Edad Media fue oscura, ¿no? La religión católica en Europa, en, en, en toda Europa, mantuvo eh, el conocimiento guardado, ¿no? Y a las mujeres que curaban con hierbas, decían que eran brujas, las quemaban. Al que decía que la religión estaba errada porque podía demostrar científicamente eh, que el fenómeno físico, el fenómeno astral, el fenómeno natural se puede demostrar matemáticamente o a través de un conocimiento racional, lo quemaban también, era hereje. Y eso durante 1000 años, chicos. Eso es una vaina, un periodo inmenso. Después ya, bueno, ya empezó el Renacimiento y todo eso, y estamos en esta época que es algo muy bonito, pero que al parecer estamos acabando con los recursos del mundo y estamos condenados si no hacemos algo a tiempo. Está el data mining, ¿no? Si lo alcanzan a ver, el data mining, la minería de datos, ¿no? Eso es realmente ir a buscar información en la cantidad de datos. Nosotros, si supiéramos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos acceso a la cantidad de compras que busca un adolescente o que desea, no solamente que busque, sino que desea un adolescente en Nariño, perfectamente podríamos montarnos un negocio de eso. Y seguramente va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque el adolescente va a consumirlo. Obviamente tenemos que poner un producto asequible, que sea bueno y que sea barato. Y listo. Solamente que haya, como en Colombia hay un porcentaje más alto, más del 50% de la población es joven, y póngale que de ese 50%, el 30% sea adolescente, aunque en Colombia lentamente se va haciendo vieja la población, ¿no? Cada vez las familias, yo leía la otra vez, ¿no? En ese censo, que hay familias de uno, chinos. Hay el hijo que ya se gradúa de Ingeniería Electrónica del CESMAC, se compra el apartamento y se va a vivir solo. Y no tiene ni novia, ni esposa, ni hijos. ¿Listo? Y tiene sus novias y las lleva, las despacha y listo. Pero vive solo en el apartamento y tiene sus habitaciones, tiene su nevera, sus muebles, sus cosas, sus computadores, pero es una familia de uno. Y ni siquiera tiene perros ni gatos. Eso uno. Hay familias que tienen, que son casados, tienen esposa, esposo, son casados y tienen como hijos a los perros, a los gatos, a los hámster. ¿Listo? Y son familia. Ya en Colombia empiezan a ver ese tipo de familias, no como las de antes, que, por ejemplo, mi familia, mi papá, mi mamá y 5 hijos somos. Mis abuelos tienen 10 hijos, mi otro abuelo 8 hijos, y eso que los abuelos, los papás de ellos tenían más y más. Las familias cada vez son de menos hijos. ¿Por qué? Porque está eh, el mundo cada vez más duro. Entonces, si ustedes van a tener un hijo, tengan un hito, o no tengan, o adopten, o apadrinen, mejor. ¿Listo? Es una decisión bonita esa. Mm, bueno, ¿qué más? Miren, ahí hay una otra palabrita que es bien importante, el database y el data process, ¿no? El database, pues, existen bases de datos tradicionales, como todas las que son gratuitas, como el MySQL, el Postgres,
¿no? Y las que son propietarias, como el Oracle, por ejemplo. Y, y se pueden utilizar. Actualmente no solamente se utilizan esas tradicionales, sino que ya los servicios en la nube le dan a uno una base de datos, ¿no? El cloud computing. Y también gracias a eso se hacen procesos de datos, ¿no? Y es simplemente hacer filtrados, hacer gráficas y todo eso, que es la forma tradicional, pero eso es ciencia de datos. Miren lo que está en verde, con esa flechita verde, la neuro eh, competencia, ¿no? O la parte de programación neurolingüística, iniciando, la parte del aprendizaje, tanto de humanos como de máquinas, ¿no? También es muy importante, chinos, el machine learning, ¿no? El deep learning, está ahí arribita, ¿no? ¿Cómo funciona cualquier sistema? Tengo una entrada, tengo un proceso y obtengo unas salidas. Ya, esa es la forma tradicional de ver un sistema. Actualmente, los sistemas, ¿cómo funcionan? Tengo una entrada y conozco las salidas y gracias a eso voy a generar el proceso. Si soy capaz de hacer eso, la máquina puede aprender por sí misma. ¿Listo? Es el famoso machine learning. ¿Listo? Que a partir de las entradas y las salidas, la máquina puede generar el modelo. Y si es capaz de generar el modelo, puede aprender por sí mismo. Bueno, y está también el reconocimiento de parámetros, el pattern recognition, que es darse cuenta de que fenómenos que no cualquier persona los puede detectar, que hay fenómenos que están pasando y que solamente cierto tipo de personas con su nivel de preparación los detecta y aprovecha para dar solución a situaciones y obviamente lucrarse, pues, ¿no? Para poder hacer dinerito. ¿Listo? Eso es todo lo que hace la ciencia de datos, chicos. Es lo que vamos a ver en este curso. Bueno, miremos un poquito sobre el Big Data, chicos. ¿Listo? El valor de la información, el reto del Big Data. Entonces, se hace por dos razones, chinos. ¿Listo? Eh, Se hace pues teniendo en cuenta las tecnologías para el Big Data y el Big Data Analytics, que es la ciencia de datos. Es decir, si nosotros somos capaces de analizar toda esa cantidad de información desde todos los puntos de vista que acabamos de mencionar, nos convertimos en científicos y podemos darle utilidad a los datos que por sí mismos están organizados, pero que no ofrecen un conocimiento aprovechable. ¿Listo? Y la segunda razón es el poder de los datos y su impacto en la sociedad. ¿Listo? Verán, aquí pues tristemente hay que decirlo, ¿no? El Duque empezó la presidencia en el 2018, ¿no? En el 2016 nadie lo conocía, chinos. Las estadísticas mostraban de primero al Petro, de segundo a Fajardo. Y el Petro le llevaba como 10 puntos a Fajardo. Y de ahí estaban otros, Humberto de la Calle, ¿no? Estaba la actual vicepresidenta. Estaban varios, ¿no? Vargas Lleras, ¿no? Y Duque estaba de último, chinos. Tenía como un porcentaje del 0 punto algo por ciento. ¿Por qué? Nadie lo conocía. Empezaron a hacer, pues, el equipo de trabajo del Uribe empezó a mover las estadísticas. ¿Cómo? Con eventos en contra de los otros candidatos y eventos a favor del candidato de él, que es Duque, que era Duque y que sigue siendo. Y empezó a subir y la gente empezó a conocerlo. Pero en el 2016 nadie lo conocía. En el 2017 lo habían mencionado. En el 2018 era el presidente chino. Imagínense. Ese señor nunca había sido alcalde,
nunca había tenido un cargo de administración, porque el cargo de presidente, de gobernador, de alcalde, es un cargo administrativo, de saber gestionar recursos y dar soluciones a los problemas, nunca. Él había trabajado como senador, y un senador lo que hace es simplemente proponer leyes, verificar que estén bien, decir que sí, que no. Obviamente pues se manejan sus intereses allá y hay mucho chanchullo, mucha corrupción, ¿no? Pero nada de administración, esto nada que tenga que ver con el pueblo, como lo hace un alcalde, ir a dar solución, pavimentar una calle, organizar el acueducto, llevar mayores servicios a la zona rural del municipio, ¿no? Pasto, uno dice Pasto es la ciudad, mentira, chinos. Pasto tiene una cantidad de veredas que es campo y allá mismo no hay internet. Hay algunas partes que el servicio eléctrico es deficiente, se cae, daña los aparatos, la fluctuación de la energía es normal, ¿sí? Entonces es berraco. Solamente yo en el anterior semestre tuve unos chinos, un chino pues que vivía en La Laguna. La Laguna sí saben dónde es, ¿no? Es por Cabrera, por San Fernando. Y no había internet allá, chinos. El hombre decía que no tenía internet, que le tocaba con los datos. Y no sé si sea en la casa de él solamente o en el sector. Imagínense, y es aquí en Pasto. ¿Cuánto tiempo hay de ahí de el Sena, de la salida al oriente, es ahí, hasta allá? Son como 10 minutos, imagínense, y no hay. Entonces, es importante poder manejar la información. Eso es lo que hacen los asesores de imagen, las personas que quieren potenciar una persona, un líder, lo que hicieron con el Duque. Imagínense, nadie lo conocía y teóricamente votaron 10 millones de personas y al Petro le votaron 8. Imagínense. Obviamente yo creo que hubo fraude, pero igual harta gente votó. ¿Sí? Eso es lo que una de las aplicaciones del Big Data a través de la ciencia de datos. ¿Listo? Bueno, miren chinos, eh, eh, ¿cómo hacer para que los procesos se ejecuten de buena manera en poco tiempo o en menor tiempo? No en poco tiempo, en menor tiempo. ¿Listo? Miren esos ejemplos ahí. ¿Listo? Eh, un computador si quieren procesar datos, por ejemplo, el Google, por ejemplo, el YouTube, pónganle, el YouTube, ustedes pueden subir un video. Si tenemos la cuenta de Gmail, podemos subir un video. ¿Cómo hace el YouTube para identificar que no haya plagio? Que yo, por ejemplo, hago el videito, este mismo video, y le pongo la banda sonora del Hotel California. ¿Listo? Yo no tengo los derechos de las águilas, pues. Y el YouTube inicialmente no se va a dar cuenta, pero al paso de unos días me va a decir, vea, ese video que usted lo tiene ahí, se lo vamos a bajar, no lo puede monetizar porque todos los videos que uno pueda subir al YouTube, de acuerdo a la cantidad de visualizaciones que tenga, le pueden pagar platica a uno. Si tiene 1 millón de visualizaciones, le dan harta plata. Si tiene varios millones, también. Le dan más plática, pues, ¿no? Entonces, me dicen a mí, bueno, ese video no lo pueden monetizar, no le van a pagar nada porque tiene derechos de autor de la música de fondo, cámbiela, quítela, o si lo va a dejar, la plata que se gane por ese video se lo van a dar a las águilas. ¿Listo? Ese proceso lo hace el YouTube, que es del Google. Pero ustedes se imaginan cuántas personas en el mundo están publicando videos, ya sea de carácter, en este caso, educativo, o de carácter social solamente. Ustedes se meten al YouTube y encuentran hartísimos videos de pendejadas, chinos. ¿Listo? Y que tienen millones de vistas, de visitas. Aquí, por ejemplo, el mejor youtuber de Colombia es el Aliendra. Y si han visto esos videos, son una porquería, chinos.
Es una vergüenza que el mejor youtuber de Colombia sea de ese tipo de personas. Y ustedes van a ver al profe Julio, que es tal vez el mejor edutuber, el youtuber de educación, no tiene tantas reproducciones. Y ese señor ayuda enormemente a los muchachos universitarios, inclusive a nosotros los docentes. En otros países no pasa eso. ¿Por qué? Porque el nivel académico, el nivel educativo de la población no está perdiendo el tiempo viendo pendejadas. ¿Sí? Entonces, el YouTube tiene que darse cuenta que yo hice plagio. Si lo hace con un solo computador, se puede demorar, miren, ahí está el ejemplo. Si va a explorar 100 terabytes en un nodo, ¿qué significa un nodo? Un computador, a una velocidad de 50 megabps por segundo, se va a demorar aproximadamente 3 días, con un buen procesador, buena memoria RAM. Si yo divido, por eso dice ahí, divide y vencerás, si yo divido el trabajo, ¿listo? Con varios nodos, miren, un clúster. Entonces aquí metamos un concepto nuevo. ¿Qué es un clúster? Un clúster es una red de computadores, como esas redes que tenemos en los laboratorios de informática de la U, y que todos se conectan y funcionan como un solo computador, haciendo posible el procesamiento en paralelo. Los microprocesadores se trabajan como si fueran parte de uno más grande, entonces los procesos se hacen mucho más rápido. Entonces, bien, pues, si yo tengo un clúster de 1000 nodos, es decir, 1000 computadores, ¿cuánto se demora ese proceso de 100 terabytes? 33 minutos, es decir, rapidísimo. ¿Cuántos nodos, cuántos computadores, cuántos servidores tendrá el Google, chicos? Ha de tener varios miles, ¿no? En cada capital del mundo hay el Google, chicos. Está el Google y tiene sus servidores, obviamente. El más importante está allá en el Silicon Valley, ¿no? En el sitio donde haya mayor cantidad de, de servidores en el mundo, ¿no? Asimismo los de Microsoft, ¿no? Los de Amazon, los de Facebook, ¿no? ¿Se han pillado la película Red Social? ¿Sí la han visto, chinos? Pero respondan, Sí, profe. ¿sí? ¿Y Kevin? Uh, Kevin está roncando. Y Yesid, Tu profe, sí. y Yesid. Uh, Ahora hago quiz entonces. Presente, profe. A ver, hablen. Buenos días, profe. Yo sí estoy presente. Bueno. Es una película chévere también que hace como una biografía del Zuckerberg, ¿no? Y habla ahí de los servidores, ¿no? Y del costo que tiene, que en un principio son $1000, y esos $1000 para darle soporte al Google, al Facebook, pues era costoso, ¿no? Después, ¡pum! Eso no es nada, ¿no? Esos guaguas, se puede decir, ¿no? El Zuckerberg y el socio, que es un descendiente, o creo que es un brasilero, eh, se vuelven supermillonarios, pues, ¿no? Y llegó casi a superar a Microsoft, que era y sigue siendo, ¿no? Una de las empresas más grandes de informática del mundo y de la historia, ¿no? Con este señor Bill Gates, aunque actualmente el más rico es Jeff Bezos, ¿no? El dueño de Amazon. Es el más rico de la historia de la humanidad, es este man. Bueno, entonces, divide y vencerás. Lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de los supercomputadores hechos a partir de muchos computadores para que nosotros podamos hacer los procesos. Listo. Miren cómo podemos procesar 1000 terabytes. Imagínense. Toca con los clústeres chinos. Ahí está, miren. Entonces, este Google propuso ese Map Reduce, ¿listo? En el 2004, imagínense. El MapReduce es un algoritmo de mapeo y reducción. ¿Qué significa? Pues que tenemos que
empezar como a hacer una especie de procesamiento en paralelo de algoritmos que permiten el procesamiento en paralelo para que se reduzcan las tareas, ¿listo? Y que el gasto que pueda tener un computador, un nodo, sea menor. Y gracias a eso, el algoritmo que Google implementó, pues como inicialmente era un buscador en una computadora, imagínense, en el mundo, se popularizó tanto que el Google llegó a ser el buscador más rápido del mundo. Pues en esa época, ustedes tal vez eran estudiantes del jardín infantil. Cuando yo empecé a navegar, no buscaba por Google. El Google no lo utilizaba. Yo buscaba por Altavista, ¿no? Por web crawler, ¿no? Metacrawler, ¿no? Y realmente eran lentos, ¿no? Y por ahí me comentaban buscar por Google y me puse a buscar y era mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el algoritmo que utilizaba para realizar las búsquedas empezó a trabajar mucho más rápido por este tipo de arquitectura, se puede decir, ¿no? Entonces, eh, se hizo tan poderoso que creció y miren que ya tiene hasta sistema operativo, ¿no? ¿Han probado el Android OS chinos en un computador? ¿Lo han visto? No, profe. No, es como cualquier Linux, ¿no? Pero obviamente más reducido. Es muy parecido pues al Android del teléfono, ¿no? Antes estaban los Symbian, ¿no? Que eran unos sistemas operativos más reducidos. El Android ha sido la evolución muy buena, pues. Bueno, eh, miren, en esa última imagen, las palabras que tiene, ¿no? Las que están al lado, dice fragmentación de datos, procesamiento en paralelo, fusión de modelos. Entonces, miren ahí, procesamiento en paralelo, chicos. ¿Listo? Si ustedes pueden hacer que su máquina, sus servidores puedan hacer procesamiento en paralelo, van a hacer que su servicio sea más rápido y no se vaya a caer. Y si se cae un nodo, el restante, los restantes más bien, los, los suplen. Eso es lo bonito. Imagínense uno tener un supercomputador, una maquinota igual que los de la NASA, pero se va la energía. No sirve para nada, chicos. Y en Pasto ayer yo estaba trabajando y se fue la energía aquí, en mi casa. Por eso les escribí. Y al rato llegó, obviamente, pues, pero imagínense que uno tenga la empresa y se vaya la energía. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno? Tener varios nodos y tenerlos de tal forma que la información esté, no sea fija, que se pueda, informar, se pueda guardar en los diferentes nodos. Bueno, chicos. Miren que el Big Data tiene o se basa en estas tres Bs: volumen, variedad y velocidad. Es una propuesta de este señor que está ahí abajito, Doc Landy. ¿Listo? En el 2001, que dio como el origen a los datos, al manejo de datos en 3D, ¿no? El volumen, velocidad y variedad. Entonces, volumen, pues obviamente, actualmente eso es una vaina impresionante, ¿no? Nosotros podríamos ponernos a analizar el comportamiento del clima en Pasto y obtendríamos una cantidad de datos inmensos. Si nosotros los electrónicos podemos hacer cualquier tipo de sistema de adquisición con un simple Arduino, un Arduino Nano, que es eh, sencillísimo, y le metemos el sensor de temperatura, el de humedad, el de velocidad de viento, el de radiación, 4 sensores ahí. Ahora, si yo cojo y estoy sensando, pongámosle, en un segundo, pongámosle que yo sense 10 datos. ¿Listo? En un segundo tengo 10 datos. Ahora, en un minuto tendré 60. En una hora perdón, en un minuto tendré 600. En una hora tendré eh, eh, 36.000. Ahora, imagínense cuántos tendré en un día. Ahora sí, por los 4 sensores. Ahora sí, por un mes.
Entonces, la cantidad de datos que uno, imagínense, uno aquí en un proyecto chimbo, un proyecto de aula, ni siquiera de investigación rigurosa para proyecto de grado ni para producto industrial, sino un proyecto de aula. Podríamos en un mes, en este semestre, que tiene 4 meses, generar una cantidad de información muy grande. Podríamos perfectamente superar los datos de 1 giga, 1 terabyte, con esos 4 sensores. Y a eso le podríamos dar una aplicación, generar un modelo, decir, bueno, en Pasto durante el segundo semestre del año, la temperatura es de esta manera. Entonces se recomienda que los señores agricultores o los señores que tienen aves o que tienen algún tipo de animal en una microgranja o una granja tengan este tipo de temperatura para que no se vayan a morir. Lo mismo con los señores que empiezan a tener el panel solar. La radiación solar es mucho más intensa en esta hora. Entonces debe tener un ángulo de inclinación el panel solar de tal manera para que la recepción y la transformación de la energía lumínica a energía eléctrica sea máxima y pueda yo dar energía al alumbrado eléctrico de la propia casa, por ejemplo. ¿Listo? Asimismo, con la presión, con la humedad, con la cantidad de variables. Entonces, eso es lo bonito. A ver si hacemos en los últimos 2 meses eso, chinos. Nos ponemos a censar, dejamos censando algo, esos datos los vamos guardando, podemos contratar de forma gratuita durante un mes un servicio en la nube o lo ponemos en nuestro computador. Pues, normalmente el computador está prendido todo el día y lo ponemos el Arduino a guardar esa información en el computador durante el momento en que esté prendido. Póngale desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 12 horas, por 12 horas. Y al otro día igual, sábado y domingo descansamos. Y todos esos datos los vamos guardando. Y después de tener todos esos datos, le sacamos un valor y sacamos el modelo y hacemos unas predicciones. ¿Listo? A ver si hacemos la aplicación de esa manera para que no vaya a ser esto tan ideal, tan teórico, que también lo llevemos a la práctica con lo que nosotros sabemos hacer. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso, chinos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, Entonces, profe. tarea, para que le digan al man de Pereira también. ¿Listo? ¿Sí lo conocen al chino de Pereira ustedes? ¿A Edixon es? Sí, Sí, profe. Sí. Ah, bueno, entonces, ustedes sí tienen un Arduino, ¿no? Chinos, No, profe. Yo no. ¿no? Bueno, entonces, les voy a enviar una lista, les voy a enviar todo ya un software desarrollado, o lo hacemos más bien, mejor aquí hagámoslo en clases, para que con el DHT11, el DHT11 es un sensor de temperatura y humedad, eh, ustedes tienen la opción ¿ustedes tienen una azoteíta o sí? ¿O tienen un patio? sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Yesid. Sí. Sí, profe, diga. Bueno, entonces, para que montemos la estación meteorológica afuera. Entonces, vamos a utilizar ese sensor, el DHT11, que vale 10.000 pesos. Vamos a utilizar, nos hacemos una especie de, ¿qué es? Eh, ¿Cómo es que se llama ese? El sensor que mide la velocidad del viento. ¿Cómo es que se llama? Anemómetro, creo que se llama. Anemómetro. Y lo hacemos con unas peloticas de ping-pong. ¿Listo? Y un sensorcito de lluvia, podríamos comprar, que se nos vaya a unos 50 pesos con el módulo Wi-Fi. Podríamos comprar un módulo Wi-Fi y ese lo conectamos, ya sea por cable o ya sea por Wi-Fi,
al computador y empezamos a tomar esos datos y después los analizamos. Es más, no lo hagamos en los últimos meses, sino empecémoslo a hacer en septiembre, chicos, para ir guardando esos datos, ir guardando, después le sacamos información. Entonces eso lo vamos a hacer y el análisis de los datos va a ser el proyecto final. ¿Listo? Y cada uno está en un lugar diferente, va a tener datos diferentes y yo también lo voy a hacer aquí en mi apartamento y lo vamos a cotejar, lo socializamos. Bien chévere. Bueno, entonces ya tenemos volumen, que es cantidad de datos, nosotros vamos a generar varios miles, yo creo yo creo que 1.000.000 de datos. ¿Listo? Porque vamos a hacer el muestreo cada 10 segundos. Bueno, también la variedad. Podemos tener datos de muchísimas fuentes. El dato que nos interesa a los electrónicos normalmente son variables de origen natural, las que habíamos mencionado, ¿no? Las variables atmosféricas, temperatura, humedad, presión, radiación, precipitación. ¿Qué más podríamos pensar? Bueno, eso atmosférico. Si vamos a hacer una aplicación de telemedicina, ¿qué le censamos a una persona? Temperatura, ritmo cardíaco, presión arterial, capacidad respiratoria. Podríamos censarle también el azúcar en la sangre. Podríamos censar, ¿qué más? Bueno, con esas yo creo que es suficiente. Esas creo que son las más importantes. Podríamos censar... si nos ubicamos en una montaña y queda cerca la carretera, podríamos estar censando la cantidad de carros, de automóviles, de camiones, de motos, de camionetas o vehículos de doble tracción, por ejemplo. ¿Listo? Y todo eso nos da información. Podremos estar censando también o hacerlo de forma, digamos, en teoría manual, la cantidad de videos que se están subiendo en YouTube que tengan cierta connotación. Por ejemplo, que sean videos, por ejemplo, Kevin Sánchez, busca videos que sean de electrónica. Daniel busca videos que sean de informática. Luis Gabriel busca videos, por ejemplo, que sean de mecánica y el otro que se salió y el otro que no está, busquen videos, por ejemplo, que sean de salud y en general. Entonces, las fuentes, la variedad es inmensa, chicos. Por eso es Big Data. No solamente tenemos un tipo de información, el que nos interesa. Hay que tener en cuenta mucha información, mucha información. Y bueno, y también es importante la velocidad. La velocidad ya depende del hardware, de las máquinas, de las redes de comunicaciones. Cada vez las redes son más rápidas, chicos, y los medios de comunicación son mejores, o se optimizan su funcionamiento. Puede que se, se, se mejore, por ejemplo, el cable UTP. El coaxial se pueda aprovechar de mejor manera. La fibra óptica, pues, es una belleza, eso difícilmente será superado. Las redes inalámbricas cada vez son más rápidas. Se utilizan antenas con generación de señales a más alta frecuencia, se puede transmitir con mayor velocidad la información. Bueno, la velocidad es importante también. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Ahí le incluyen otra B, mírenla ahí, chinos, la veracidad, que los datos, ¿listo? Que estamos analizando no sean carreta, porque yo perfectamente en la tarea de proyecto final que vamos a hacer en esta materia, puedo inventarme el 1.000.000 de datos que vamos a obtener. Puedo inventármelos, puedo decir, no, en mi barrio, acá la temperatura siempre fue de 20 grados, nunca fue de 25, nunca fue de 10. Y sí, y a partir de eso puedo generar un modelo. Y puede que esté bien consolidado, bien desarrollado, bien chévere, pero que sea pura paja, pues, sean mentiras, chinos.
Entonces, la veracidad es bien importante, es decir, que tenemos que ser honestos en la consecución de la información. No tiene que ser un proceso sesgado, tiene que ser imparcial. ¿Listo? Nosotros como seres humanos podemos sesgar el proceso, la máquina no. La máquina hace lo que nosotros programemos y no va a decir, no, es que está haciendo mucho frío y por ahí salió un dato de que se subió la temperatura a 10 grados más, no, quitémoslo ese dato. No, la máquina toma lo que es, ¿sí? La máquina es incorruptible en eso, a menos que nosotros hagamos unas validaciones que solamente tome los datos en cierto rango. Ahí ya lo estamos sesgando el proceso, pero ya es debido a nosotros. ¿Listo? Entonces la veracidad es importante. ¿Entendidos? Entonces volumen, velocidad, variedad y veracidad. 4 veces, que se ha incluido la cuarta. Bueno, chinos, miren eh, cómo ha sido más o menos la evolución del Big Data, ¿no? Entonces, eso empezó este siglo, pues. Eh, Como les comentaba, las 3 B de Doug Laney, ¿no? Empezó como a generar este modelo del eh, los datos vistos desde 3 puntos de vista, ¿no? Las variedad, velocidad y volumen. Ya se incluyó la otra que es la veracidad. Google propuso el MapReduce, mapear y reducir, a implementar el procesamiento en paralelo, no, para que no se trabaje solo con un computador, sino con varios. Y si uno tiene varios computadores, los procesos los puede hacer mucho más rápidos. Ese fue el éxito del Google y es el éxito de, hasta ahora, y muchos sistemas se le han copiado, pues, ¿no? Yahoo generó este Hadoop, si ven ese elefantico, ¿no? Ese es el Hadoop, que es un desarrollo del MapReduce de Google, pero open source. Es decir, que es de libre, perdón, es de libre uso. ¿Listo? Aunque Yahoo, pues, un gigante, ¿no? De la informática ya se acabó, pues, chinos. Ya no es como era antes, pues. ¿Listo? Bueno, después, en el 2010 se desarrolló Spark en la Universidad de Berkeley. Es un proyecto con Apache. Apache es uno de los servidores más comunes que presenta Linux, los sistemas operativos Linux, para hacer el servicio web, ¿no? El Apache Foundation, que también, pues, enfatiza los procesos de grandes volúmenes, a grandes velocidades también. En el 2009-2013 está el proyecto Flink, ¿listo? Que también fortalece el Big Data. Esto sigue creciendo, esto no va a ser así siempre, esto cada vez puede ser diferente. Es más, nosotros podríamos ahorita mismo generar un modelo diferente, lo presentamos a alguna de las macroempresas de informática y pueda que nos lo validen y nos den trabajo y podamos ser parte de esas empresas. Muy bonito esto. ¿Listo? Bueno, verán, chinos, entonces, miren lo que es la ciencia de datos. ¿Listo? La ciencia de datos es el análisis de los analizadores, o nosotros nos vamos a poner a analizar a los datos y a los que analizan los datos. El científico de datos es eso. Nosotros como científicos deberíamos ponernos a analizar a otros, es decir, a ver si nosotros en esta clase, en este curso, podemos desde nuestro modelo analizar el modelo del compañero. ¿Listo? Para ver qué información le sacamos. Obviamente él tiene que mostrarnos una información, pero nosotros con el modelo que vamos a generar podríamos
sacar. Es más, yo tengo que hacerlo. Entonces, a ver, ¿qué información voy a sacar de Sebastián, de Kevin, de Daniel, de Luis Gabriel, de Yesid, de Edixon, por ejemplo? ¿Listo? Entonces, bien, pues, análisis de datos inteligente, incluyendo el Big Data. Miren lo que es la ciencia de datos, chinos. El pedacito que está en los tres círculos. Entonces, en teoría, deberíamos ser expertos en computación y desarrollos avanzados. Pues no somos expertos, pero sí podemos ser desarrollos de software, desarrollos de hardware. ¿Listo? Si combinamos eso con la matemática, puntualmente la estadística, manejo de la información, presentación de resultados, tendencias, gráficas, ¿listo? Modelos, podemos generar el machine learning. ¿Listo? Ahora, si somos expertos en computación y también somos expertos o conocemos sobre el dominio de los datos, es decir, de dónde vienen, para qué se han generado, toda esa cantidad de información que ofrece la Internet en redes sociales, en redes de información académica, en noticieros, en diversidad de fuentes de información, ¿no? Si sabemos cómo integrar eso, estamos pues como en una zona peligrosa. ¿Listo? Eso es como una especie de hacking, ¿no? El hacking es importante desde que sea ético. Si nosotros podemos saber todo ese resto de información de un computador ajeno, por ejemplo, yo el anterior semestre en una materia que se llama computación de datos, creo que ya no existe, esta materia estaba en el anterior pensum, yo les enseñaba a los chinos a hackear las redes Wi-Fi. Si ustedes pueden hackear una red Wi-Fi, perfectamente se meten en la red de la casa del vecino. Si ustedes pueden meterse en esa red, pueden ver qué tipo de información tiene en el computador. ¿Listo? Eso no se debe hacer. Yo les enseñaba como para que vean las debilidades que tienen las redes inalámbricas. Uno, como usuario, como creador de una red Wi-Fi a través de su propio modem, de su propio router, debería estar frecuentemente cambiando la contraseña y poniendo una contraseña compleja, difícil, que tenga mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, para que no sea fácil de hackear. Hay mucha gente que le deja la contraseña a la Wi-Fi que le da el operador. El operador le pone normalmente un número adicional y el número de la cédula de la persona a quien está el plan. Y listo. Solamente son números. Entonces, el algoritmo que lo desencriptaron en Rusia, perfectamente a través de un sistema operativo, el Kali Linux, lo desencripta. Y me puedo estar colgando yo de esa red Wi-Fi y ponerme a trabajar y todo eso. Siendo uno chévere, correcto. Pero siendo uno malicioso, se pone a escarbar, a buscar un poco más en los computadores de esa red y puede encontrar información. Y eso no se debe hacer. ¿Listo? Y bueno, la última digamos, fusión es, si soy experto en dominio de datos y si conozco estadística matemática, pues me dedico a la investigación tradicional, pues es algo que ustedes van a hacer a finales de esta carrera, ¿no? Hacer su proyecto de grado a partir de una investigación también. Y van a tener que, en ese dominio que van a trabajar, que seguramente tiene que ver con variables a través de sistemas electrónicos, sistemas de comunicaciones, y los van a poder presentar de forma gráfica. Van a generar un modelo, van a trabajar con un modelo preestablecido, van a utilizar la estadística. Si fusionamos todo eso, chinos, nos metemos en la ciencia de datos. Si ustedes se dan cuenta, esas cuatro áreas, no, ¿cuántas áreas? A ver, 3, 6, 9 áreas, 7 áreas, hasta la ciencia de datos, sí las conocemos.
No somos expertos, pero sí las conocemos. Nuestro nivel en cuestión de programación de dispositivos electrónicos permite hacer algún tipo de programación básica para adquirir datos, para mostrar datos, para almacenar datos. También podemos aprovecharnos de la estadística básica, hacer promedios, hacer medianas, hacer variaciones, utilizar algún modelo probabilístico, la media, la chi cuadrado, no sé, algún análisis estadístico. Y por último, también conocemos el dominio de datos. Nuestro dominio de datos es meramente eléctrico, ¿no? Todo lo que podamos llevar a un ingreso cuya característica sea de forma eléctrica, electrónica, ese es nuestro dominio. Esos datos los podemos trabajar. Como les decía, en el ejercicio que vamos a hacer, las variables meteorológicas. Y todas esas, los sensores las convierten a señales eléctricas. Y con el dispositivo de adquisición, que puede ser el módulo Wi-Fi, el Arduino, el Raspberry, el microcontrolador PIC, el computador, las podemos almacenar. Entonces nosotros estamos en capacidad de ser unos científicos de datos principiantes, pero vamos a aprovecharlo. Desde ese punto de vista yo voy a abordar esta materia. ¿Listo? Porque esta materia se puede abordar, por ejemplo, un contador lo puede abordar desde las compras que puede hacer una persona con la tarjeta de crédito, o con el nivel de endeudamiento que tenga, o con la cantidad de ingresos que tenga. O lo puede hacer un médico. La ciencia de datos la puede utilizar el médico de acuerdo a la cantidad de pacientes que lleve con cierto tipo de enfermedad. Que lleve, por ejemplo, en esta pandemia con el COVID, que lleve con tuberculosis, que lleve con gripe, que lleve con dengue, no sé, con algún tipo de información. Todo eso me da los insumos necesarios para ser científica de datos. ¿Listo? O como les decía, a ver si también hacemos la aplicación de lo que vamos a aprender en la bolsa de valores invirtiendo unos pocos dólares, 10 dolaritos. Entonces irán ahorrando para que compremos unas acciones o compremos unas divisas en la bolsa de valores en el Forex, en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York. Y podamos a ver cómo arriesgamos un dolarito y a ver si le sacamos el doble. Y lentamente vamos lucrándonos. O lo perdemos también. Como igual la bolsa de valores es fluctuante y gracias a esas fluctuaciones se podrían generar modelos y de acuerdo a eso podríamos nosotros ganar o en el peor de los casos pues perder. Pero si vamos a invertir un dolarito pues no es tanto, chicos. Es como también algo que me he dado cuenta en los muchachos universitarios que hacen mucho, ¿no? Y no les importa tanto la inversión, ¿no? Que es la apuesta en el fútbol, ¿no? Y muchos chinos, eso, le aposté 5.000, le aposté 10.000 al tal equipo, al Manchester, al Barça, al Real Madrid. Si queda este equipo así y si queda este partido de esta manera y este también, me dan, por 1.000 pesos me dan 100.000 pesos. Esto también podríamos hacerlo, chinos. Tratar de sacar los datos de fútbol, puntualmente. De fútbol aquí en Colombia, en Argentina, en Brasil, en España, en Inglaterra, en Italia, por ejemplo, en Alemania, en esos países, y de acuerdo a la estadística como vayan los equipos, poder meterles ciencia de datos y apostar. Y a ver si ganamos o perdemos. ¿Listo? Podríamos hacerlo también. Bueno, si la ciencia de datos es toda su aplicación, ya habíamos mencionado cuáles son, digamos, los componentes de la ciencia de datos, ¿no? Las estadísticas, la visualización, la minería de datos, las bases de datos, los procesos, la neurocompatibilidad, neurocompetencia,
el machine learning y el reconocimiento de parámetros, ¿no? Sí, de parámetros. Eso nos va a llevar a ser el científico de datos y lo tenemos que cuantificar nosotros a través de unos software. Por ejemplo, podríamos hacerlo con Tableau, ¿listo? O con R, o con Excel, o con Python, o con algún tipo de lenguaje, chicos. Y tenemos que aprender a utilizar una herramienta que de acuerdo a los datos que le vamos a meter, nos arroje el modelito y de acuerdo a ese modelito poderlo utilizar en el dominio de esos datos de donde los tomamos. Vamos a buscar todos los datos de la estadística del fútbol colombiano. Todavía en este año, todavía podríamos predecir cuál va a ser el campeón. ¿Listo? El campeonato no se acaba. Lo van a inaugurar, creo que lo inician el otro mes también. Entonces, de acuerdo a todos los partidos, a todos los goles, a los minutos en donde hacen goles, a las personas quienes hacen goles, y todo eso podríamos generar quién es el campeón. Y de acuerdo a eso le vamos a meter plata el otro mes y el campeonato se acaba en diciembre. Si le metemos, no sé, 10.000 pesos, a largo plazo podemos ganarnos 1.000.000 de pesos. Y eso nos va a decir la ciencia de datos. ¿Listo, chinos? Entonces podríamos empezar por ahí. Listo, chinos, vean, son las 9:23. Les agradezco por el cruce que me hicieron. Estoy sin empleada, me tocó hacer el desayuno a mis hijos, me tocó llevar a mi esposa al trabajo, entonces les agradezco por el rato que me regalaron también. Ya son las 9:23, dejemos ahí, ahorita subo el video, de bien 8 seguimos y a ver si les paso también la información para empezar a guardar toda esa información de los sensores que vamos a trabajar. ¿Listo?